Hola, querida Nueva Vida. El canto de esta mañana se llama Mi fe descansa en buen lugar. Mi fe descansa en buen lugar, no en una religión. Confío en el viviente Rey, pues Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Su voz me da seguridad y ya no hay más temor. Mi fe descansa en buen lugar, en Cristo mi Señor. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Y no preciso discutir ni un argumento más. Me basta que Cristo murió y que Él murió por mí. Bendiciones, los amo. Hola, te saludo con mucho gusto, ya listo para el mensaje de este fin de semana que está en dos textos, ambos en Romanos. El primero es Romanos capítulo 15, verso 13, que fue el pasaje de la emisión pasada del discipulado. Y el texto que también está en Romanos capítulo 4, el versículo 18. Ahora, a mí me gusta y pido e insisto que leas todo el pasaje, todo el contexto, la unidad de pensamiento, pues. Entonces, tendrías que volver a leer, si estuviste en el discipulado, Romanos 15, toda la estrofa 7:21, y ahora Romanos 4, pues todo el capítulo 4, está padrísimo. Bueno, ¿de qué hablamos? Lo pongo esperanza. Esperanza. Fíjate qué nombre tan bonito. Quizás a las que se llaman Esperanza, como las que tengo aquí, el nombre, pues por años era demasiado familiar, ¿no? Ya a veces les dicen peras, a Perita se la vacilaban en la escuela, Esperanza ráscame la panza, cosas así. Pero es un término tan rico, tan valioso, tan extraordinario, que vale la pena quedarse con él. Mira, primero, esperanza, el pis en griego, habla de la resurrección. De hecho, podrían ser sinónimos. Fíjate, yo sé que esto, como vuelvo a repetirte, no lo oyes con otras voces, pero yo sí podría afirmar que el pis es pariente sinónimo de anástasis. Palabras griegas, una resurrección, levantamiento y la otra esperanza. Y te digo por qué. Porque en el equivalente dinámico, es decir, lo que significa un término en la lingüística para precisar su origen, su etimología, en su tiempo, su lugar, su contexto, el uso, a quién se le da, a quién lo da, muchas cosas. En el Nuevo Testamento el pis es sinónimo de resurrección, es esperanza, es el anhelo de otro estado de cosas. ¿Sí? Es el... Mira, aquí pasó un fenómeno muy curioso en la política mexicana. El hartazgo del mal manejo gubernamental, que partidos PRD, PRI, PAN pasaban, venían y nomás nada de nada, y algunos mejor que otros, o mejor dicho, algunos menos peor que otros, pero al fin todos eran una basura. El hartazgo llevó a que la gente se fuera por Morena.
Y ahora sí que nos salió peor que Guatemala, porque Morena es un asco. Dicen, no somos iguales, es cierto, no son iguales, son peores que los anteriores, porque con la corrupción y las porquerías de los demás y anteriores, pues había cosas, había inversión, había medicinas, había cosas, había Producto Interno Bruto, y aquí con estos individuos, pues estamos peor. Se supone que no hay corrupción, pero la corrupción del horror de estar con Obrador o del error de estar con Obrador, yo corrijo esa frase, la gente dice es un honor estar con Obrador, yo digo es un error y es un horror estar con Obrador, ha llevado a las peores cifras del país en su historia, de ese pelo. Y nada más voy a dar un ejemplo, y no económico, sino de salud. El desabasto de medicación, el pésimo manejo de la pandemia, los muertos en exceso de por este Gatel, este estúpido, inservible sujeto que es premiado ahora yéndose a Europa, en fin, fue un asco, una barbaridad, y la falta de vacunación, el sistema de vacunación mexicano era de los mejores en el mundo, con toda la corrupción de todos los otros bárbaros, y ahora es de lo peor. Entonces, realmente estamos en la calle. Ahora, hablo de esto porque en la desesperanza se tuvo esperanza en este nuevo partido y la verdad ha sido una porquería. Y la gente sigue votando por la razón de sus pensiones que ha despilfarrado en vez de invertido en muchas cosas que requiere el país este populismo para la votación, desde infantes hasta ancianos, pasando por todos los renglones, dispersa recursos para ganar la simpatía del populismo. Entonces la gente sigue votando. El problema, como dice bien el refrán, no es la culpa del indio, sino de quien lo hace compadre. El problema aquí es, perdónenme, pero la indiada mexicana que sigue aferrada a la esperanza de la desesperanza de un partido político inútil. Así, si los otros eran terribles, este ha sido terrible y peor. ¿Por qué hablo de esto? Porque estamos hartos. Ahora, no solo yo de estos, sino hay un hartazgo de la vida. Y mira, el libro de Eclesiastés dice, para terminar, que van a venir los años en los que uno no tiene contentamiento y compara la juventud con la vejez y las pérdidas. Ahora, el Nuevo Testamento pide alegría, pide gozo, jará, gozo, que viene derivado de la raíz de jariz, que es la entrega de Dios, la gracia. Y esto nos hemos cansado los predicadores de decir que no es por las circunstancias. No eres feliz por cómo te va, sino eres feliz porque tienes a Dios y a pesar de cómo te vaya. Pero déjame decirte otra cosa. También eso es un absurdo, porque la gente requiere felicidad aquí y ahora. Y la felicidad aquí y ahora no es un lugar, es un estado, es un camino, es como viajar. ¿Cuándo empieza la vacación? ¿Cuando llegas al hotel o cuando sales de casa? Desde que sales de casa ya el paseo es vacación. Entonces la felicidad es un estado, es no un sitio, no un lugar, es un camino. Pero el hartazgo de una vida complicada que implica un gobierno terrible, que implica una salud deteriorada, que implica una economía empobrecida, que implica un panorama desesperante de no va a haber mayores cosas, no podré lograr nada, o como luego se maneja también en la psicología esto de las distintas evoluciones del individuo, sus etapas, puberto, adolescente, joven, maduro, viejo, y que en la adolescencia uno ve la montaña por subir, por lograr, por escalar, pero ya de maduro viejo uno ya no ve cómo escalar, sino al revés, de descenso, ¿no? Entonces, sí hay un hartazgo. Y mira, el índice de suicidios y entre jóvenes, vaya ironía, acabo de hablar que son los que deben tener más esperanza, es desalentador. Hay suicidio de gente joven. Dirías, pues solo el viejo
o la eutanasia del enfermo terminal, pero jóvenes en suicidio. Y entonces, aquí viene otra. Fíjate, ahorita Trump está muy acelerado por esto de que llegan drogas a Gringolandia. Podrían llegar drogas a Gringolandia y si Gringolandia fuera un país sano, no las consume. Por ejemplo, uno puede tener mucho acceso a esas cosas, o si no mucho, por lo menos acceso, pero no lo consume. Entonces, no es problema de que las drogas lleguen con los gringos, es el problema que los gringos las consumen. ¿Y por qué las consumen? Ahí vuelve el factor. Es un suicidio lento. El consumir y ser farmacodependiente no es otra manera de mostrar, sino mostrar el hartazgo, el cansancio, la rendición, por eso el embrutecimiento. Y la moda del mentado fentanil o como se llame eso, que los hace zombies, ¿no? Entonces, sí hay un problema en el antropos, en el hombre, hay un problema. Y este problema es desesperanza. Ahora, cuando hablamos de esperanza, estoy diciendo es el cielo, es la resurrección. Y deberías de ver el discipulado de la emisión pasada para entender más este rollo. Pero vamos a que no solo es eso, no solo es, repito, el lugar como la vacación. Voy a ir al Hotel Río, voy a ir al cielo, el PIS, sino el PIS es el camino al cielo, el estado de ya voy hacia allá. Eso es la esperanza. Entonces el apóstol dice bien bonito en Romanos 15:13, el Dios de esperanza no es un Dios de desesperanza, es un Dios de esperanza, de oportunidad, de bendición, de recreo, te llene de gozo y paz en el creer, no en la amargura y frustración de creer. ¿Habrá creyentes frustrados y amargados? Sí, por supuesto, yo soy uno. ¿Por qué? Por lo que te dije hace rato y quizás creo que también en el discipulado, la inanición que existe. Le acabo de decir a mi vieja, por cierto, gracias Pera por tus participaciones hermosas, hermosas que me bendicen y te veo reina. Le acabo de decir, qué desperdicio de Perita con su talento y su capacidad de dirección coral que quedó patente en las últimas reuniones convencionales que se pone a dirigir y todos, ay, pues digo, pues sí, babosos, tiene mucho tiempo haciendo esto de una manera sensacional y no la valoran, no la aprecian. Y modestia aparte, mi manejo escritural de primer mundo y no es explotado. Entonces, ¿hay creyentes amargados, frustrados? Sí, sí, los hay. Yo soy uno. Pero ahora me voy a contradecir porque tengo que brincar de la amargura y de la frustración al gozo y la paz en el querer y entender que si, por dar un ejemplo, estos videos quedan para para después, posteridad, quizás tengan algún sentido. Mira, se dice que, bueno, Pera nos dice que se dice que así con leyendas pietistas, que los angelitos buscan el himno más bonito y por eso los angelitos, los pastorcitos en el pesebre, en el nacimiento de Jesús, que cantan Noche de Paz, una cosa así, no sé. Entonces, que los pastorcitos dicen, oye, esto estuvo padrísimo, pero pues, ¿quién más lo tuvo, lo disfruta? Y el universo entero lo ha disfrutado eh, postdatado. Te digo, todos debemos saber que nuestro quehacer, como dice aquí también, no es en vano, ¿sí? En la vida, no solo en el Señor. En el Señor es la vida. Entonces, tendrá alguna repercusión. Si no aquí y ahora, sí, en otro lugar y después. O si no, pues al final en el reino. Ahora, ¿esto le va a servir a alguien en el reino? No. Pero sí, mi premiación por haberlo hecho. ¿Me explico? Entonces, la misma amargura y frustración de no ser explotado lleva a la feliz conclusión de que en el creer hay gozo y hay paz, porque al fin estoy haciendo, uno, lo que me gusta, dos, para lo que me preparé, y tres, para alguien. Mira, también se dice,
un torero se expone en la plaza con pases muy difíciles y le dicen, no hagas esto, no vale la pena, aquí hay puros tontos, nadie te entiende. Y dice, por lo menos uno habrá que entiende de toreo. Y yo diría, entre paréntesis, el que torea, ¿no? Y le dicen, pues sí, por lo menos uno habrá, pues parece toreo. Entonces yo lo arreglo diciendo, pues si no hubiera ni uno, por lo menos yo, lo que sé de toreo, pues lo hago. Aunque para quienes reciben esto, sé que es más de uno que puede valorarlo, aquilatarlo, apreciarlo, aprovechar. Hasta parezco Adela Micha, ¿no? Entonces, vuelvo. Sobre la frustración y la amargura, dice que el Dios de esperanza te llene de todo y gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. No solo que tengas la esperanza, ¿sí? Te llene, fíjate, que la esperanza te llene de gozo y de paz, sino que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa es la otra. El Espíritu Santo interviene para que abunde la esperanza, para entender que la vida puede ser mejor. Y sí te digo aquí y ahora, porque el rabino tenía razón cuando decía, ustedes nada más se quedan con que estén fregados aquí y acabo en el cielo van a estar bien. Y por eso son los otros materialistas y se mueven y tienen riqueza, los judíos. Pero aquí te estoy diciendo, para el aquí y el ahora también hay que tener esperanza. Ahora, fíjate, vamos al otro texto, al de Romanos 4, que vale la pena que leas todo, pero solo te voy a leer el piquito este que dice, él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham, Ham, padre de pueblos. Abraham, padre de muchos pueblos. Abraham, padre de muchos pueblos. ¿Y cómo fue la cosa? Ya anciano, su mujer estéril, necrótica, su matriz, dice en griego aquí en este capítulo, y tiene a su hijo, y luego de este Isaac, pues tienen un montón, y no solo los judíos, como dije en el discipulado de la emisión pasada, sino todas las naciones, todas las naciones. Ahora, repito, aquí el asunto es este. Al fin Dios gana. Y cuando Él gana nos comparte su victoria. Y esa es la esperanza. El hombre no tenía ninguna posibilidad de procrear y quiere ayudar, bueno, pudo procrear con la esclava, a Ismael, con Agar, pero no era lo que Dios tenía como intención, aunque le da chance de que esto pase. Y así hay árabes y hay judíos y ya ves cómo se llevan. Pero aquí el punto es que iba a tener el hijo con Sara, el hijo de la promesa. Y ya ves que Sara se ríe y le dice, no, no me reí, le dice, Dios no te hagas, te reíste. Entonces el punto aquí es la esperanza, y dice aquí contra esperanza. ¿Qué está diciendo? Que Dios le dice, vas a tener un hijo, es la esperanza, y contra esperanza, pero pues ¿cómo voy a tener un hijo si ya no puedo tenerlo? Te estoy diciendo, el Dios de milagros es el Dios de posibilidades. Entonces cuando nos dice que Él cree en esperanza contra esperanza, fíjate, te estoy diciendo, aún tu misma esperanza puede ser tu bloqueo, tu esperanza, porque ¿qué estás esperando? Que a lo mejor esperas con ciertos límites. Él creyó en esperanza contra esperanza. Él creía con ciertos límites, por eso se mete con Agar y tiene a Ismael. Pero aquí hay que creer no contra esperanza, sino en la esperanza del Espíritu Santo, que dice que te llene de todo gozo y de toda paz en el creer. Gozo y paz. Tiene relación con lo que dije el domingo en el mensaje, de que en el Señor nosotros podemos estar afanados, que es ocupados, mas no preocupados. El afán positivo, no el afán negativo del estrés, sino el positivo de la ocupación, de la oración, de las escrituras. Mira, te voy a decir otra cosa. Yo no soy ya ahora un tipo que se meta a leer la Biblia así las horas y esté con golpe de pecho. Tengo demasiado contenido bíblico. Entonces ahora lo que hago, y no te digo que lo hagas, ve la diferencia de edad y de
academia, pero lo que te digo que hago, que tú no deberías hacer, tú sí deberías estar en oración y lectura bíblica, pero te digo, a estas alturas, lo que se ha absorbido solo está como vaca, pues lo estoy rumiando, para que me entiendas, con 7 panzas, ¿no? Lo regreso, pero lo tengo aquí y la oración ya no es la pietista de horas ahí postrado, sino es el caminar en el entendido de que lee mis pensamientos, mis sentimientos todo el tiempo, aún dormido. Entonces, mi comunión en el creer, yo creo que está mejor que nunca. Vaya ironía, porque dirás, oye, si no estás las horas ahí hincado como los pietistas, es cierto, pero me comparo con mi yo del pasado en ese entonces y me doy cuenta hoy día que es mucho más profunda mi relación con Dios, pero también la confusión. Por eso te decía eso de amargura y frustración. Sin embargo, como ahorita regreso al camino, al entender que la esperanza es el camino, no el destino, que también lo es, pero ya lo implicó como la vacación. La vacación es el río, pero ya desde que salí estoy. Entonces, el PIS, la esperanza es el camino, el estado, que debo tener el gozo y la paz, pero no porque yo lo provoque, sino porque esta esperanza me llena. Si ya empezaste la vacación, vas contento, pero en el camino empieza a haber vicisitudes y te frustras, pero entonces entra el elemento por el poder del Espíritu Santo que entres en esperanza. Otra vez, estoy en la vacación, empiezo el camino, voy contento, se me poncha la llanta, me desanimo, pero viene alguien en mi auxilio y hace que la llanta vuelva a funcionar y continúo mi viaje. Sí va a haber la vicisitud, pero va a haber la solución a la vicisitud. Le digo a mis hijos, la vida no es ausencia de problemas, la vida es el desafío de los problemas, de los retos. Tú sabes, estoy a punto de hacer un cambio y todo eso y todo lo que implica. Y como que dice uno, ay, pero pues vale la pena con salud, con fuerza, con energía hacerlo, motivado, en fin. Voy a esto, como el piloto experimentado, dice el piloto automático del avión, lo que hace es corregir el rumbo. Entonces, igual la vida, igual la esperanza, siempre estamos en el camino corrigiendo acierto y error, ensayo, y ese vencimiento de vicisitudes o de metas nuevas o destinos nuevos o de aventuras nuevas o de desafíos nuevos es la esperanza y el gozo y paz y en el creer para que abunde por esperanza, en el creer, en el saber que como dije a lo largo de todo esto, hay quien patrocina. Y habiendo que quien patrocina, cuida lo patrocinado. Vamos, un patrocinador tiene obsesión por lo que patrocina. Entonces, estando patrocinados por el Rey de la Vida, la esperanza es aquí y ahora, desde aquí y ahora, el gozo y la paz en el creer. Lo estás haciendo bien, Dios, y voy caminando junto contigo. Y su Espíritu Santo, el auxiliador, el paráclito, el compañero, me llena de esperanza por su poder. O sea, cuando siento que me vuelve a llenar, ¿no? Como Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No es la esperanza humana, es la esperanza divina. Y es la esperanza divina compartida. Mira, si no me entendiste, qué bueno. Mejor que te hayas entretenido conmigo y con otras cosas no santas. Y si me entendiste, ¿me harías favor de explicarme? Pero el punto aquí es, ¿te patrocina Dios? Que tengas mucho gozo y mucha paz en ese patrocinio de tu vida desde aquí y ahora. Y el Espíritu Santo te retaque de esperanza y vivas con gozo, vivas con paz, contento, tranquilo, sorteando y venciendo vicisitudes y extendiéndote en este viaje maravilloso de ir creyendo en esperanza contra esperanza. ¿Qué te parece? Bueno, aquí lo dejamos. Que Dios te sobrebendiga
y seguimos listos para las próximas emisiones, primeramente el patrón.